A esta hora saludamos con Alberto Dajique, ex vicepresidente de la República y analista económico. Buenos días, economista, bienvenido a nuestro programa. Bueno, le recuerdo que en febrero... Muchas gracias por esta entrevista. Le recuerdo que el 4 de febrero de este año estuvo aquí en este set de noticias junto a Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica en ese entonces. Y en ese debate se dijeron algunas cosas y se hicieron algunos análisis y proyecciones. Quisiera revisar con usted qué fue lo que se dijo en ese encuentro y cómo cierra el año. 1%, un déficit fiscal de alrededor del 2.4%, un déficit externo de alrededor del 2.5% debidamente financiado, una actividad económica que se recupera sobre todo en el segundo semestre. Pero ahora vamos a las cifras del ministro. Usted dice, ministro, que el país va a crecer. Yo le firmo que hay recesión el 2016. Se la firmo aquí y nos veremos el mes de diciembre y veremos quién tiene la razón. Su IVA, ministro, cayó 18% en el mes de diciembre respecto al año anterior. ¿Cómo puede usted pronosticar crecimiento de la economía si el IVA le cae 18%, que es un reflejo de las ventas? Hablamos en ese entonces de recesión y usted dijo que le firma que cerramos el año con cifras negativas. ¿Cómo cierra el año? Mire, Janet, qué pena haber acertado, qué verdadera pena. El año cierra con una recesión, que también la hubo el año pasado, aunque se manipularon las cifras. Es la primera vez desde que el país está dolarizado que hay recesión. Ese es el récord que tiene la Revolución Ciudadana en estos momentos en el Ecuador, haber producido la primera recesión desde que el país está dolarizado. Va a ser grave, es grave, continuará el próximo año porque todo lo que se está haciendo hoy lleva a una recesión al próximo año. Como no se ha hecho lo que se debía hacer, como se está endeudando al país a como se pueda endeudarlo, se está regalando sachas, se está utilizando la liquidez de la banca privada y de los depositantes, es decir, se está haciendo todo para llegar a mayo. La agenda es política, no es una agenda nacional, no es una agenda económica, no es una agenda social, es eminentemente política. Gastar, gastar, gastar con adicción. Para diciembre de este año, el Banco Central proyecta que vamos a terminar con un crecimiento negativo del 1.7%. Y el Fondo Monetario Internacional, que siempre es menos optimista, dice que cerraremos con un menos 2.6%. El 2 de febrero de este año, en ese encuentro que tuvo con usted aquí en este set de noticias, el ministro Rivera dijo que íbamos a terminar con cifras positivas. Pero mi pregunta es la siguiente. En ese entonces también el Fondo Monetario proyectaba que íbamos a terminar con menos del 4% de crecimiento. ¿Qué hizo que esa cifra bajara? Según el Fondo Monetario, como repito, terminaríamos con menos 2.6% de crecimiento. Bueno, las cifras se van revisando a través del año. El petróleo subió algo. La economía ecuatoriana en su sector informal ha mostrado cierta flexibilidad y deflación, con lo cual ha habido en ciertos sectores y eso es bueno, una reactivación, pero el punto es que el crecimiento es negativo. Como una persona que era el coordinador de política económica no era solamente un ciego que no quería ver, sino que además el ciego oye, puede oír, tampoco quería oír. Y así actúa el gobierno, no ve, no oye, no escucha, son dueños de la verdad y han llevado al país donde lo han llevado, Janet. Ahora, no solamente terminamos con un crecimiento negativo, sino altamente endeudados. Tenemos una deuda alta y cara. Esto fue lo que dijo el ministro Rivera sobre la deuda con China el 2 de febrero de este año. Hemos conseguido financiamiento desde la República Popular China en un monto de alrededor de 5.200 millones de dólares, 5.400 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda con China respecto de todo el endeudamiento? Apenas el 17%. Apenas el 17%. Hay una obsesión con el tema chino que responde básicamente a temas políticos. ¿Cómo cierra el tema con la deuda a China? ¿Cuánto estamos endeudados? Miremos no solo la deuda, Janet, miremos que esa deuda está dentro de una relación con la China, que tiene unos contratos petroleros altamente cuestionados,
altamente cuestionados, que tiene refinerías, que tiene una serie de cosas altamente cuestionadas. Y hoy la entrega de la joya de la corona, que es Sacha, a la China. Entonces, no miremos solamente la deuda, miremos el conjunto de la relación con ese país, del cual ya somos prácticamente hoy una colonia. Y miremos además cómo estas inversiones se relacionan, por su cuestionamiento, se relacionan a lo que acaba de salir de Odebrecht, que está demostrando que no solo en el sector petrolero ha habido sobreprecios y corrupción, sino en muchos otros sectores de la economía. Y la corrupción nos cuesta muchísimo dinero también, que podría, por ejemplo, haber sido invertido en la zona de desastre. Fíjese que cerramos este año con 50% de la gente todavía en albergues. Hoy me levanté y vi Diario El Universo, un periódico sumamente serio. Y ahí está lo que Odebrecht declara, no lo que dice usted, no lo que digo yo, no lo que dice Diario El Universo, lo que dice Odebrecht. Y Odebrecht dice que para obtener contratos por 116 millones de dólares pagó 33.5% de comisiones, es decir, casi un 30%. En la Argentina, que es la otra cifra que tiene el periódico, al menos en la noticia, se pagaron 35 millones de dólares para 278 millones de dólares de contrato. Es decir, en el Ecuador la comisión fue del 29% y en la Argentina del 12,5%. Si en el Ecuador esta es la comisión promedio y la inversión pública ha sido tan gigantesca, ahí entendemos el por qué estamos donde estamos, no por la caída del precio del petróleo, porque quien le habla tuvo un petróleo de $17 y en el gobierno del arquitecto Sisto Durán pagamos las deudas, la economía no se paralizó y pudimos afrontar con $17 una guerra, porque no habían pues estas comisiones. Ahora, ¿cómo se puede poner impuestos cuando hay denuncias como estas? ¿Cómo puede pedírsele a la gente más impuestos? Razonemos lo siguiente. Si Supermaxi o mi comisariato tuvieran 30% de recargo en las inversiones que hacen, tendrían que subir sus precios. ¿Cuál es el precio que el gobierno sube? Los impuestos. O sea que los impuestos han subido para sostener estas cifras que hoy las dice Odebrecht. Por favor, ¿cómo podemos ignorar que si el Estado ecuatoriano, a diferencia de Colombia, Perú y Chile, donde el 80% de la inversión de la sociedad la hace el sector privado, aquí en el Ecuador el 50% de la inversión la hace el sector público? Y si esa inversión está cargada de estos sobrecostos, como lo dice Odebrecht, el peso sobre la sociedad es inaceptable, intolerable, porque además no solamente que hay estos sobreprecios, sino que además se hacen cosas que no son necesarias, porque cuando hay un sobreprecio en una cosa necesaria, es malo, muy malo, pero por lo menos la cosa es necesaria. Pero cuando hay sobreprecios en cosas innecesarias, es realmente terrible para la sociedad. Entonces entendamos que no es el precio del petróleo, no es la apreciación del dólar, es un modelo económico equivocado, es una política de gasto adictiva, obsesiva y encima cargada, como se está viendo en el petróleo y se está viendo en lo que dice Odebrecht, de corrupción. Sigamos revisando los números que, pues como todos sabemos, no mienten. Al inicio de este año, el ministro Rivera decía que se necesitaba un financiamiento, ya no se habla de déficit fiscal como se hablaba antes, sino que le acomodan bonito y dicen que el presupuesto tiene una necesidad de financiamiento de 6.600 millones de dólares. Pero con el paso de los meses esta cifra subió a 10.893 millones y cerramos con cifras del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, 13.059 millones en deuda interna y externa que se ha usado para poder financiar el presupuesto general del Estado. ¿Qué evaluación le merece esto? Que eso es insostenible.
Más de $1.000 millones mensuales, Janet. Insostenible. Por eso es que se ha elevado el encaje para tomar que esa plata de los bancos, que es de los depositantes, no es de los bancos, se quede congelada en el Banco Central, y como ha venido haciendo el Banco Central, y yo lo he denunciado y se lo dije al señor presidente de la República en un debate televisivo frente a él, y él reconoció que lo han hecho, que el Banco Central ha venido permitiendo que esa liquidez se evapore, se vaya, y le entregan bonos del Estado. Se ha elevado el encaje. Se está obligando a la banca a traer recursos que están seguros en el exterior, depositados en instituciones financieras de primer orden, para que vengan al Ecuador, se congelen en el Banco Central y el Banco Central permita que le den bonos y se lleve. Se ha declarado reservado el fondo de liquidez, que es la última instancia de liquidez, que es de la gente, que está en el exterior, y que siendo de la gente, administrado por los bancos, el gobierno es quien decide qué es lo que se hace con ese dinero, y ahora se lo ha declarado reservado para que si lo utilizan en cualquier cosa no se pueda protestar ni decir nada. Y la última etapa de este proceso es que han permitido que el Banco Central sea accionista en entidades financieras. En un país dolarizado, anatema, sacrilegio, una cosa abominable. Todo lo que hay de liquidez lo toma, porque esto es adictivo, Janet. Cuando un hijo tiene una adicción, le roba a sus padres para consumir. Y cuando un padre o una madre son adictos, dejan sin comer a sus hijos con tal de satisfacer su ludopatía, ir al casino o de consumir droga o alcohol. Revisemos cuántos hijos de este estado ecuatoriano están sin comer en este momento. Esto fue lo que el ministro Rivera dijo a inicios de este año sobre los índices de desempleo en nuestro país. Que el empleo adecuado. Este gobierno por primera vez logró que el empleo adecuado urbano sea mayor que el subempleo, el empleo inadecuado. Es un éxito en términos de la historia del país haberlo logrado. Éxito en empleo adecuado. Janet, corríjame y le digo públicamente, dígame usted si estoy equivocado. ¿Manipuló o no manipuló el ministro, ese ministro, las cifras de depósitos, utilizando los depósitos del Banco del Pacífico, que eran artificialmente inflados por el gobierno para sostener que los depósitos de la banca habían subido? Dígame si eso es verdad o no. Se lo comprobó y no lo digo yo, lo dijeron las mismas cifras del Banco Central, economista. Bueno, así mismo se manipulan las cifras del empleo. Las cifras del empleo han sido cambiadas y esto lo ha denunciado. No hay tiempo aquí para explicarlo en detalle, pero lo ha dicho muy bien Vicente Albornoz de la UDLA, un economista serio, demostrando cómo se manipulan las cifras de empleo para no revelar la verdad. Si esto es verdad, si el empleo ha crecido, si la economía está bien, ¿por qué por primera vez en 9 años las viudas no reciben su pensión de diciembre y su 13º? ¿Por qué hay pensionados atrasados? ¿Por qué siguen los municipios y los consejos provinciales sin recursos? ¿Por qué la bola de atrasos sigue siendo tan grande? Las compañías de servicios petroleros no están pagadas, las universidades no reciben todos sus aportes, etcétera, etcétera. Porque hay una recesión que no se la ha querido aceptar, porque hay un modelo adictivo de gasto que no se lo ha querido cambiar, y porque hay un proyecto político llamado socialismo siglo XXI que ha liquidado a Venezuela, que ha liquidado al Brasil, que ha liquidado a la Argentina y también al Ecuador. Es el momento en que patrióticamente, desde el señor Lenín Moreno hasta todos los candidatos que no son del gobierno, todos se unan, y los que no son del gobierno se unan para ya decir que en una segunda vuelta vamos a tratar de cambiar este modelo, vamos a fiscalizar de verdad, vamos a abrir esta economía, vamos a fijar objetivos nacionales que no sean objetivos de un modelo impuesto desde Sao Paulo, sino que obedezcan a los verdaderos sueños e ilusiones del Ecuador. Eso es lo que hay que hacer, Janet. Simplemente para citar cifras, porque aunque se manipulen, finalmente terminan con cifras bastante preocupantes. El INEC dice que a septiembre del 2015 se perdieron 340.000 empleos adecuados, y hay un crecimiento importante del desempleo que pasa de 325.000 personas en septiembre de 2015 a 419.000 personas en septiembre de este año. Es decir, hay 94.000 nuevos desempleados. Y esto es a septiembre. Hay que ver cómo terminamos el año.
más importante, compare usted con los índices del actual gobierno, con la definición del actual gobierno, las cifras de empleo del año 2007 eran mejores que las de hoy. ¿Por qué? Porque la economía entre el 2000 y el 2007, a pesar de tener muchos menos recursos, creció mucho más rápidamente que el 2007 hasta la fecha de hoy. Esta es la realidad que no se la quiere entender. Gracias. Y es la realidad que debemos cambiar, Janet. Gracias, economista, por estar esta mañana con nosotros. Hacemos un nuevo corte y ya volvemos. Geeks, de lunes a viernes,